Buenos días. Vamos a seguir con ese vuelo a vista de pájaro de las civilizaciones para tener una idea en el tiempo de cómo se fueron desarrollando toda una serie de eventos que es posible que los tengamos así un poco dispersos, simplemente para tratar de darles sentido y cohesión en el transcurso de, de la historia y ver cómo se han ido cómo continuaron desarrollándose estas civilizaciones hasta llegar al momento actual, porque ustedes saben que las civilizaciones han sido comparadas con, dicen, con una vida, se aparecen, crecen, se desarrollan y mueren. Entonces habíamos quedado la última vez en que se desintegra ese imperio y entonces el imperio de Alejandro Magno, el imperio que Alejandro Magno ha conquistado a la muerte de Alejandro en el 323, se va a desintegrar el imperio. Eh, Después de la guerra del Peloponeso, que la dejamos en la última sesión. ¿Recuerdan la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta? Una guerra que perdió Atenas. Atenas no volvió a recobrar totalmente la gloria de la época de Pericles. La derrota infligida por Esparta fue sumamente severa, vamos a decir así. Sin embargo, en el siglo siguiente, ustedes recuerdan, acuérdense, la guerra del Peloponeso termina en el 404. En el siglo siguiente, este siglo III que se va a desarrollar, es cuando aparecen Sócrates, Platón y Aristóteles. Eh, este Aristóteles tiene todo el peso, pues, que sabemos que él tiene. Él era fundamentalmente un biólogo que creía en la experimentación, que creía en la teoría y estableció los principios sobre los cuales se mantuvo la ciencia durante muchos siglos. Pero bueno, a la muerte de Alejandro, entonces, en el 323, se desintegra totalmente el imperio. Los generales de Alejandro se reparten las tierras, entonces. Seleuco forma en Persia la dinastía de los Seleucidas. Antígono va a ser el rey de Macedonia. Y Ptolomeo establece la dinastía Ptolomea en Egipto. Esto hace que las costumbres griegas y la cultura griega se extienda a todos estos reinos y llegue hasta la India y Bactriana y hasta la China. Es decir, todos esos territorios que habían sido conquistados por Alejandro son los que ahora, en los que ahora se va a, a, desa- a desarrollar ese helenismo griego que se está heredando allí. En el mundo helenístico, en ese mundo helenístico, Alejandría, con su museo y su biblioteca, alcanzan la supremacía cultural sobre Atenas, la cual seguía siendo así reverenciada como la fuente del pensamiento y del saber griego, pero
como dijimos antes, había perdido muchísimo a raíz de la guerra del Peloponeso. Y Atenas sigue así más o menos hasta el año 500 después de Cristo, cuando Justiniano, emperador romano, manda a cerrar las escuelas atenienses. Y ahí sí fue pues que comenzó entonces la decadencia desde ese punto de vista de Atenas. Esa dinastía de los Ptolomeos en Egipto dura 300 años, desde el 323 que muere Alejandro hasta el 31, que es cuando Cleopatra se suicida. En Alejandría se juntan los más notables hombres de ciencia, poetas, artistas y eruditos, cuyo esfuerzo eh, determina el amor al saber. Euclides escribe sus elementos. Eratóstenes calcula la circunferencia de la Tierra. Herófilo inicia los estudios de anatomía. Cleopatra, que es la séptima reina de los Ptolomeos, tiene 18 años, cuando en el 51 antes de Cristo sube al trono de Egipto. Roma intervenía con frecuencia en la política y, y en esa lucha que se da entre César y Pompeyo por el poder en Roma, Pompeyo es vencido y se refugia en Egipto. Cuando Pompeyo se refugia en Egipto, es asesinado por órdenes de Ptolomeo XIII, que es el que está reinando en Egipto en ese momento, para congraciarse con César. César se convierte entonces en el amante de Cleopatra hasta que es asesinado en el 44 antes de Cristo. Cleopatra escoge luego a Marco Antonio, a quien considera invencible en esa lucha por el poder. Pero cuando Marco Antonio es derrotado por Augusto, ambos se suicidan y Egipto se convierte entonces en una provincia de Roma. Los romanos esquilmaban el país, no solamente Egipto, sino todo lo que era, lo que dominaba en ese imperio. Y en su desesperación, los pueblos comienzan a buscar una fe que les ofrezca alguna esperanza. Para muchos fue atractiva la historia de los grandes dioses egipcios, Isis, Osiris y Horus, quienes fueron adorados en todo el imperio entonces, desde el Oriente Medio y hasta Inglaterra. Pero, y adelantándonos un poco a lo que va a pasar en adelante, en el siglo IV de nuestra era, este culto de estos dioses egipcios ya ha sido destronado por el triunfante cristianismo que comienza a penetrar en el siglo I. Eh, en el 642 ya de nuestra era, los, los musulmanes aparecen en la historia y eso lo vamos a ver ahora con más detalle. Eh, ellos van a gobernar Egipto por los 9 siglos siguientes y a ellos lo suceden los turcos ya en el siglo 8, 9 de nuestra era. Y por último, los ingleses, de tal manera que Egipto solo va a recobrar del todo su independencia en el siglo XX.
Bueno, terminamos ahí con esta historia de Egipto. Es decir, y volvemos a Alejandría entonces. El museo y la biblioteca de Alejandría, a diferencia de la Academia y el Liceo de Atenas, que fueron empresas particulares, vamos a decir así, personales del propio Aristóteles. El célebre museo y la magnífica mm, biblioteca de Alejandría materializan por primera vez el intento de organizar y subvencionar la ciencia por el Estado. Fue fundada por Ptolomeo I Sotero y fue desarrollada por su hijo Ptolomeo II Filadelfo. El, el museo no era solamente un museo, era además observatorio, teatro anatómico, jardín botánico, jardín zoológico. Los sabios de todo el mundo convivían en él, dedicados a la investigación y a la docencia. La biblioteca reunía 700.000 rollos, superando todas las colecciones que la precedieron y todas las que la siguieron en los siguientes 19 siglos. Allí se reunieron, se copiaron, se tradujeron los escritos hipocráticos, los tratados de Aristóteles, el Antiguo Testamento, todos estos documentos. La siguiente. Allí nos encontramos con Euclides y su geometría. Arquímedes, que era un ingeniero militar, genio matemático y de la mecánica. Apolonio, quien es el que acuña las denominaciones de elipse, hipérboles y parábolas. Y sus investigaciones fueron tan importantes que Kepler basó en ellas el descubrimiento de sus leyes planetarias. Eratóstenes mide la circunferencia terrestre. Aristarco de Samos mide las distancias astronómicas y anticipa la idea del sistema heliocéntrico. Hiparco es el mejor astrónomo de la antigüedad y es el creador de la trigonometría. Herón describe una turbina primitiva, pero movida por la fuerza de vapor con el principio de acción y reacción. Sin embargo, esto no va a tener consecuencias prácticas, porque en un mundo movido por el trabajo de esclavos, no se requería el poder del vapor. Los primeros médicos de Alejandría son Herófilo y Erasístrato, los cuales, a pesar de haberse formado en la escuela de Cos, de alguna manera se alejan de las teorías hipocráticas, de la teoría hipocrática humoral. Herófilo va a sostener un concepto diferente de la naturaleza. No considera la naturaleza omnisciente. Y por lo tanto, va a ser mucho más independiente como terapeuta y mucho más activo que los hipocráticos. Erasístrato sí mantuvo más o menos la concepción aristotélica hipocrática de la naturaleza. Herófilo va a iniciar una nueva medicina.
que va a basar sobre una nueva anatomía. Mide el pulso con un reloj de agua y Erasístroto realiza investigaciones anatómicas, no con descripciones así minuciosas y detalladas, sino con experimentos, experimentos que la tradición le atribuye a vivisección en criminales. Vislumbró los capilares y los denominó sin anastomosis, pero no supo que llevaban sangre porque pensaba que llevaban aire. Y además observó en las autopsias que el hígado de los enfermos que morían de ascitis estaba endurecido y concluyó que la causa de la enfermedad no era una enfermedad humoral y que su tratamiento no era el drenaje de la ascitis, sino más bien que había que aplicar remedios al hígado porque esa era la causa de la enfermedad. Bueno, podríamos seguir hablando de, pero era así, pero es en esta época que surgen varias corrientes filosóficas importantes, entre ellas la de los empíricos, la de los erofilios, la de los erasistratios, pero la corriente que va a filosófica, que va a dominar en esa época es el estoicismo. La siguiente. El estoicismo, que como ven, ahí dice, dura 6 siglos y va a ser recuperado en el Renacimiento y en la Edad Moderna. Se, estos filósofos y médicos que practican esta corriente filosófica, vamos a decir, se sienten plenamente médicos del alma y se sienten superiores a los médicos del cuerpo, porque eso tiene un mucho menor valor. Y entonces estos argumentos que están utilizando estos filósofos estoicos, como ustedes podrán imaginar, les da, vamos a decir, un nuevo valor en el momento en que va el cristianismo a comenzar a penetrar en estas civilizaciones. Entonces, los principales representantes de esa corriente filosófica son Zenón de Elea y Crisipo, y Séneca. Crisipo y Séneca. Séneca dice, ¿qué cosa es la naturaleza? Sino el mismo Dios que es una divina razón que tiene su asiento en todas partes. El concepto de naturaleza que le sirvió a los filósofos presocráticos para conocer las propiedades de las cosas ya deja de tener importancia. Los nuevos ideales se refieren entonces a lo espiritual, a lo abstracto, a la vida ascética, basada en el dualismo cuerpo y alma, regida por la ley natural, y que va a ser incorporada a esta filosofía más tarde, como les digo, por el cristianismo, cuando éste va a comenzar a penetrar en esa civilización, pues que se va a ir desarrollando de ahí en adelante. Hay, como les dije, una desvalorización del término de la naturaleza y los nuevos ideales son espirituales, abstractos,
y ascético. La siguiente. Vamos a ver entonces ahora qué está ocurriendo en este momento con Roma. Roma va a estar situada en una península al sur de los Alpes y que va a estar atravesada por los montes Apeninos. Hacia arriba se encuentran las llanuras del Po y hacia el sur, al sur de la península, se encuentran entonces las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña en el centro del Mediterráneo, vamos a decir, es localización geográfica. Esta península va a ser poblada desde antes del 1000 antes de Cristo por grupos seminómadas de carácter tribal y pueblos que conocieron el bronce y el hierro, que aparecen para el 1000 antes de Cristo. Entre ellos los galos, que se sitúan arriba, en el Valle del Po. Los etruscos, que se sitúan al este de los montes Apeninos, y los italotas al sur. Estas poblaciones nos interesa más los etruscos. En aquella época, lo que correspondió a Etruria de aquella época es lo que es hoy la actual Toscana. A finales del siglo VIII y comienzos del siglo VII, más o menos, antes de Cristo, estos pueblos etruscos muestran ya una civilización avanzada. Es un pueblo de costumbres muy duras, conquistadores con armas superiores, y se cree que fueron los que introdujeron las carrozas tiradas por caballos. Eran mineros y cultivaban las tierras llanas y los pantanos insalubres que desecaron y construyeron canales y desagües. La religión de los etruscos es una religión muy poco conocida. Porque su escritura no ha sido descifrada. Era un pueblo sombrío, de dioses terribles y repugnantes. Y le legaron a Roma sus supersticiones y sacrificios humanos que pudieran haber sido, vamos a decir, los antecesores, ¿no?, de los sacrificios de los gladiadores, pues después en el circo romano. Se cree que estos pueblos conocieron la cultura egipcia y practicaron los augurios mesopotámicos. Su medicina fue una medicina sacerdotal con una gran estimación de los baños y crearon termas y acueductos. Y en el siglo V ya comienzan los contactos con los griegos. La siguiente. Entonces, en el Roma es fundada aproximadamente hacia el 753 y todos ustedes conocen las leyendas en relación con la fundación
de Roma. Su primer gobierno, esos primeros 200 años de Roma, son oscuros, vamos a decir, en la historia. Eh, Aparentemente, por lo que se sabe, pues es que fue una monarquía con una sociedad aristocrática constituida por clases sociales, los patricios y los plebeyos. La religión era una religión familiar. Cada pater familia, cada padre jefe de familia era el sacerdote de su propia religión en su casa. Tenían dioses lares, dioses del hogar, pues, y Vesta, que era la diosa del fuego del hogar. Esa religión familiar pasa a ser posteriormente la religión del Estado y después el sacerdote va a ser el rey. Esta es una religión que no dicta reglas morales, sino que más bien funciona como un contrato. La medicina también era ejercida por el pater familiae y era una medicina médico-religiosa. En esa Roma primitiva de esos primeros años de la monarquía. Hacia el año 500 se instala la república. Ya para esa época hay una religión politeísta y se adoraban dioses como Apolo, Marte, Minerva, Salus y, y hacia el 300 antes de Cristo comienzan a tener un contacto más cercano con Grecia y con los médicos y los filósofos griegos. La filosofía que predomina en este momento es la filosofía epicúrea, la filosofía de Epicuro. Para el siglo I después de Cristo, ya la influencia griega es muchísimo más notable ahí en Roma. Llega la escuela presocrática que prefería la filosofía estoica. Y en este momento, entonces, hay allí en Roma un gran prestigio de la medicina. La higiene romana es algo realmente notable. Agua potable para todas las personas que habitan la ciudad, 500 litros diarios, hay cloacas, fuentes, letrinas, baños, y en este momento entonces es la filosofía estoica la que está predominando allí también en Roma. El cuerpo humano ya no tiene la misma connotación en Grecia. Y como dije antes, esta filosofía estoica va a preparar y a contribuir a la llegada del cristianismo. En el siglo I después de Cristo hay un gran prestigio de, de la medicina y se destacan entonces los enciclopedistas como Lucrecio, que escribe de rerum natura, es decir, de las cosas de la naturaleza. Barrón, que habla sobre higiene de las viviendas, la necesidad de la ventilación, etcétera. Vitruvio, que escribe sobre los acueductos y las enfermedades de los trabajadores del plomo. Y
el máximo, vamos a decir, representante de la medicina y la filosofía en ese momento. Fíjense que hasta ahorita hemos hablado de medicina y la filosofía ha estado siempre unida a la medicina. Aulio Cornelio Celso escribe su obra de re médica, es decir, de la cosa médica. Es el primero que escribe en latín su obra dietética, farmacéutica y quirúrgica. Y además, Aulio Cornelio Celso fue historiador de la medicina. La siguiente. La época del imperio romano va a ocupar entonces desde el 27 antes de Cristo hasta el 476, cuando cae el imperio romano. Se inicia con Trajano como emperador y es el momento de la mayor extensión del imperio y están padeciendo muchísimos problemas derivados de esta grandísima extensión, porque ya prácticamente no tiene posibilidades el emperador, le cuesta muchísimo trabajo y muchísimo dinero, vamos a decir, mantener las fronteras tan lejanas de ese imperio, porque tienen que mantener ejércitos cuidando esas, esas fronteras. Durante el imperio, esta es la época en que, vamos a decir, en el año 130 aparece Galeno. Eh, Galeno nace en Pérgamo, en el Asia Menor, y recibe una esmerada educación ecléctica. Es médico de gladiadores y médico de la corte de Marco Aurelio. Mm, Galeno muere cerca del 200 ya de nuestra era. Y bueno, es un admirador de Hipócrates y diseca animales. Su anatomía se fundamenta en disección de animales. Por eso va a tener muchos errores que van a durar hasta el siglo XVI, los errores de Galeno, que solamente van a ser corregidos cuando aparecen Vesalio y Paracelso ya en el, en el siglo, en el siglo XVI. Eh, los romanos aportan entonces en literatura, legislación y con el establecimiento de las llamadas tabernes y valetudinarias, que son establecimientos precursores muy primitivos de atención médica, ambulatoria y hospitalaria, vamos a decir así, tabernes y valetudinarias. Ese imperio romano descomunal, diría yo, que está dominando todo el mundo conocido, eh, va a entrar en un periodo de decadencia entre, entre los emperadores Marco Aurelio y Constantino, sobre todo desde la peste que asola al imperio en el año 166. Muchas explicaciones se han tratado de dar para la caída del imperio romano, para el derrumbamiento de esa civilización, vamos a decir así de alguna manera. Y como todos, hay muchas. Se considera, por ejemplo, la explicación biológica, como dijimos antes, civilizaciones consideradas como organismos vivos que nacen, crecen, se desarrollan
y mueren. Las causas económicas son, entre otras, los grandes terratenientes. Son personas que han acumulado posesiones de tierra excesivamente grandes y no tienen cómo custodiarlas ni cómo manejarlas. Comienzan a contratar eh, esclavos. Y igualmente ocurre con los ejércitos, porque son ejércitos que tienen que mantener los bordes, vamos a decir así, de ese imperio tan lejanos de la propia capital, que son muy difíciles de mantener y sumamente costosos. Entonces, eso contribuye, por supuesto, a esa caída del imperio. Adicionalmente, las causas sociopolíticas, las hambrunas, por la misma razón, la miseria y las guerras. Comienzan los bárbaros, los pueblos bárbaros que están alrededor en el norte y los que vienen de, del sur también, los unos, comienzan a tratar de invadir el imperio. Y a eso se unen entonces las causas médicas. Eh, en el siglo III, una epidemia de viruela casi acaba con esa población. Y también, pues, causas religiosas como el politeísmo, la involución del logos, se pierde toda esa herencia griega, vamos a decir, y la mitificación, nuevamente, la mitificación de, de la naturaleza. Son todas estas las causas que contribuyen entonces a la caída de ese inmenso imperio romano que ha dominado durante todos estos siglos. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Ajá. ¿Qué va a pasar entonces? El último emperador es Teodosio. Teodosio tiene dos hijos, Arcadio y Honorio. Para ese momento ya el imperio no puede, como dijimos, mantenerse en su complejidad. Y entonces Teodosio divide el imperio en dos, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. El imperio de Occidente designa a su hijo Honorio como emperador y en el imperio de Oriente va a reinar Arcadio. Vamos a ver entonces cómo van a evolucionar estos imperios de Oriente y, y Occidente en este momento. Comienzan, como dijimos entonces, desde ya las invasiones bárbaras, las invasiones tanto de los hunos como de los pueblos germánicos, los pueblos que vienen del norte también. Invaden los visigodos a la península ibérica en el 418 y a pesar de que Atila muere en el 453, la muerte de Atila permite que entonces los invasores bárbaros que vienen del norte, entre ellos los galos y los francos, penetran desde el norte e invaden también. Eso es hacia el 486 de nuestra era. En Italia, Teodorico el Grande se apodera entonces de la península y comienza el reino ostrogodo en Italia.
Y mientras tanto que todo eso está pasando y esas conquistas por los bárbaros de toda esa parte del imperio, el cristianismo se va expandiendo y desde el año 391 va a ser ya la religión oficial del imperio, pasando primero por el decreto de Constantino en el 330, que, vamos a decir, Constantino permite, no oficializa eh, el culto, pero permite entonces que el cristianismo se adopte como una religión más. Eh, el imperio de Oriente se libera de los bárbaros, logra liberarse de los bárbaros. Y entonces comienzan a sucederse allí en el imperio de Oriente varios mm, emperadores, entre los cuales podemos destacar a Justiniano. Justiniano intenta la reforma del imperio y establece un cuerpo de leyes sumamente importante, llamado el Corpus Juris Civilis, que es una monumental obra jurídica que restaura y actualiza el derecho romano que, como ustedes saben, todavía se estudia en las carreras de leyes. Pero Justiniano con una profunda huella cristiana contra las diferencias, contra las injusticias, ese derecho romano. Sin embargo, su fanatismo lo lleva a suprimir la escuela de Atenas, que todavía subsistía allá en el 524, y ahí sí se termina de apagar Atenas entonces. Justiniano muere en el 565 y con él muere el imperio romano universal. Al final de ese siglo V, todo el occidente va a estar ocupado por los bárbaros. La siguiente. Como dijimos entonces, es esa filosofía estoica la que está predominando durante toda esta época y que va a ser el fundamento de esa cultura occidental en donde tenemos esta laminita ya la hemos visto otras veces, la ley natural que va obedeciendo, vamos a decir así, o de acuerdo con la razón divina, y que es la que se va a, a, a transmitir, vamos a decir, lo que van a transmitir los padres de la iglesia para fundamentar su filosofía durante toda esa Edad Media hasta la escolástica de Tomás de Aquino en el siglo XIII. La siguiente. En el año 313, como les dije antes, Constantino, que es el emperador del Imperio Romano, emite el Edicto de Milán, en el cual permite que el cristianismo, que ha estado siendo perseguido durante todos estos 3 siglos, eh, pueda, eh, vamos a decir, ser una religión más en, en el imperio romano. Constantino solo se va a convertir al cristianismo él mismo en el momento de su muerte, pero no durante su vida.
Eh, el cristianismo, entonces, con Teodosio sobre todo, en el 380, que es el que lo termina de imponer, es una doctrina que va a contemplar aspectos morales y sociales con un gran respeto a la persona humana y pregona la igualdad, la libertad, la no violencia, la elevación de la condición de la mujer, su desapego de las cosas terrenas y la caridad heroica. Conquistada ya Roma por los bárbaros, entonces en el 476, cae el Imperio Romano, como ya hemos visto, y entonces es el cristianismo y la Iglesia Católica la que va a permitir la aproximación de las culturas bárbaras de raíces tribales y la cultura, vamos a decir, civilizada de Roma. Ese papel del cristianismo es un papel sumamente importante en la socialización, en la formación de esa nueva sociedad de esa época. Roma va a ser conquistada, como dijimos, por los bárbaros en el 476, cae el Imperio Romano y ya queda el cristianismo en la construcción de esa nueva sociedad y para el año 1039 se separa entonces la iglesia romana de la iglesia griega en el gran cisma de Occidente, aumentando la separación que ya existía entre Oriente y Occidente. La siguiente. Bueno, estamos llegando entonces a los primeros siglos de nuestra era cristiana. Desde el punto de vista de la filosofía, esta es una época que se conoce como la época de la patrística. ¿Qué quiere decir eso? Que es la época de los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia. ¿Y qué significa patrística? La enciclopedia Espasa la define como la ciencia que tiene por objeto el conocimiento de la doctrina, la obra y la vida de los padres de la Iglesia Católica. También la doctrina o estudio de dichos padres, a quienes se les va a exigir ortodoxia, santidad, aprobación por la Iglesia y antigüedad. Esas son las condiciones que tienen que llenar, que llenan estas personas que son consideradas como los padres de la iglesia. Y entre ellos les voy a mencionar solamente Gregorio Nacianceno, Basilio de Cesarea, Atanasio, Juan Crisóstomo, Ambrosio, Agustín, Gregorio Magno, Isidoro de Sevilla, Juan de Meseno y León Magno. Son figuras sumamente importantes de esa primera época de la religión cristiana en nuestro
mundo, vamos a decir así, en nuestra era ya después de Cristo. San Ambrosio, vamos a ver solamente unos poquitos de ellos. San Ambrosio, el 340 al 397. Esa gente vivía poco realmente. Es arzobispo de Milán y es el que promueve la promoción de la conversión de San Agustín. San Ambrosio escribió numerosos tratados sobre el dogma y la moralidad. San Agustín, que es el principal representante de esta época y de esta filosofía, vamos a decir así, fue obispo de la ciudad de Hipona. Es considerado como el máximo exponente de la patrística. Utilizó el platonismo, y esto es una cosa importante, porque son los que van a mantener y permitir la recuperación de ese conocimiento griego que se ha perdido en todos estos desastres que han venido ocurriendo. Él utilizó el platonismo para fijar el dogma cristiano y combatir las herejías, contribuyendo a difundir la cultura griega en la Edad Media. Relató su juventud en su libro Las Confesiones y escribió De Civitatis Dei, es decir, la ciudad de Dios, que es el primer intento de crear una filosofía de la historia. Para San Agustín, Dios es la verdad suprema, el fin último y su búsqueda es la felicidad. Otro de los representantes importantes de esta corriente filosófica de la patrística es San Isidoro de Sevilla, que vivió entre los siglos VI y VII y dedicó su vida a reunir todo el conocimiento que estuviera a su alcance. Consideró la medicina como una segunda filosofía y pensaba que debía la medicina estar incluida dentro de las 7 artes liberales. Las 7 artes liberales que eran la gramática, la retórica y la dialéctica, que constituían el trivium, y la música, la aritmética, la geometría y la astronomía, que constituían el quadrivium. Las 7 artes liberales, que como vamos a ver, fueron importantes porque era lo que se iba enseñando de aquí en adelante hasta llegar a la fundación de las universidades. El trivium y el quadrivium. El trivium, constituido, como ya dije, por gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, música, aritmética, geometría y astronomía. La siguiente. No, se me pasó. Bueno, en líneas generales, lo que quiero decir, ellos defendieron la doctrina de la iglesia, de las herejías que comienzan a aparecer en ese momento. Entre ellas, herejías muy importantes, tales como el arrianismo o el nestorianismo. Esas herejías se discutieron en los concilios de Nicea, de Constantinopla y de Éfeso, y que fueron a raíz de esas discusiones en esos concilios que se pudo establecer por fin las creencias definitivas de la Iglesia Católica. La siguiente.
hacia, hacia el siglo V, más o menos, por ahí, se comienzan a conocer estos pueblos nómadas del desierto, que son los árabes, que van a tener ahora un protagonismo en esta historia de de la filosofía y de la civilización en esta época. Ellos son nómadas del desierto que provienen de la gran península arábiga. Son grandes guerreros y mejores poetas. Su religión preislámica, es decir, antes de que aparezca Mahoma, es una religión naturalista, cercana a la religión mesopotámica, parecida, vamos a decir. Adoraban la piedra negra, Kaaba, y pensaban que había una divinidad superior que actuaba a través de una organización primordial. De manera que había una cierta ya tendencia como a, a tener un solo Dios, vamos a ver. Poco antes de Mahoma, ellos se van a unificar y se unifican sus dialectos en las diferentes tribus en el idioma árabe, vamos a decir, que va a ser entonces el idioma utilizado por el Corán. Mahoma nace en el 570 y vive hasta el 632 de nuestra era. Era conductor de caravanas, analfabeta, pero tuvo una importante influencia de monjes cristianos y probablemente por lo mismo que era conductor de caravanas con los integrantes pues de esa civilización que atravesaban eh, los desiertos en esas caravanas. Eh, tuvo, como les digo, influencia de los monjes cristianos y en aislamiento tuvo como una visión iluminadora que lo llevó a creer en un solo Dios. Un solo Dios cuya voluntad absoluta debía cumplirse. La religión de Alá, el único Dios, unificó todas esas tribus árabes y les condujo a las guerras de conquista para imponer esa doctrina que la recogió en el Corán, fue recogida en el Corán en una forma clara, sencilla y fácil de ser comprendida por ellos. El Corán es prácticamente un tratado como de medicina y hace referencia a la salud del cuerpo, a la purificación con agua o con arena. Las plegarias que se hacían 5 veces al día. Y previa esa purificación, debían lavarse con agua o purificarse con arena antes de cada una de esas plegarias que se hacían 5 veces al día. A la muerte de Mahoma es cuando comienza entonces la Guerra Santa, la guerra de los árabes por conquistar ese mundo conocido. Conquistaron
casi todo el mundo conocido, la siguiente. Conquistaron Siria, Persia, el Turquestán, Palestina, Egipto, mm, luego el norte de África, España, hasta los Pirineos, ahí hasta donde se detienen en los Pirineos en el año 732. España se va a separar en el 755, pero como todos sabemos, no, no se libera de esa dominación árabe hasta el año 1492. Eh, ellos intentan asimilar la cultura de los pueblos conquistados y sobre todo van a tener contacto, fíjense, con los nestorianos. ¿Quiénes son los nestorianos? Los nestorianos son los herejes que se suman al cisma que provoca Nestorio, que vimos antes, en la Iglesia Católica. Esos nestorianos son, eh, vamos a decir, extrañados del imperio de Oriente, donde ellos vivían, porque son herejes. Y entonces se van a dirigir hacia otras ciudades lejanas como Edesa, Nisibis o Gondishapur, en, hacia Siria y todos esos lugares en donde se van a encontrar con los árabes. Los nestorianos traen el conocimiento de esa cultura griega todavía, de los escritos de Platón y de Aristóteles, y viviendo en esas ciudades árabes, van a escribir, a traducir al árabe los escritos de, de los griegos. Cuando los árabes se tropiezan con esos escritos de los nestorianos en esas ciudades, ellos entonces son los que van a difundir esa cultura griega que se había perdido en esa primera parte de la Edad Media en los monasterios y la van a comenzar otra vez a, a difundir ese legado griego, contribuyendo a mantener entonces el helenismo. Esos árabes entonces van a leer a Hipócrates y a Galeno y comprenden la trascendencia de esos escritos y van a establecer escuelas en Damasco, en Isfahan, en Samarcanda, eh, las teorías de Hipócrates alcanzan una extraordinaria difusión y esa civilización árabe que está difundiéndose por todo ese mundo conocido alcanza su máxima, vamos a decir, su máxima expresión con el califato de Bagdad en el siglo 8 y 9 y llega a su mayor esplendor con Al-Mansur y con el legendario califa Harún al-Rashid, el protagonista de Las Mil y Una Noches, si ustedes lo recuerdan. Se obtiene entonces una mezcla en este momento de las prescripciones del Corán, la obra griega, la medicina mágica y la astrología que proceden de Egipto y la alquimia.
La siguiente. En España, bajo Abderramán I, brilla la ciencia árabe, sobre todo en Córdoba y Sevilla, que ahora van a ser las ciudades más desarrolladas de Occidente. Después de otros gobernantes, Abderramán III pacta con los cristianos y adopta el título de califa. Por último, Almanzor, que había sido primer ministro de uno de los califas, lleva el califato de Córdoba a su máximo poder, y a la muerte de Almanzor comienza entonces un periodo de decadencia con la división de ese califato en los llamados reinos de taifas. Pero, ¿qué ha pasado con esa cultura, vamos a decir? Los traductores, entre los traductores más importantes, los traductores del griego al árabe y del árabe al griego, vamos a decir, los traductores más importantes, Mesué el Viejo y Joannitius. Eh, son los que van a permitir el avance de la medicina siempre unida a la filosofía, que se racionaliza cada vez más bajo la influencia de las obras de Sócrates, de Hipócrates y de Galeno, la filosofía de Aristóteles, convirtiéndose en, en una forma de sabiduría que integra todos los aspectos de la vida. El médico árabe es el sabio, el maestro, el filósofo. Y así lo expresa, es decir, el término al-Hakim, que es médico. Solo puede ser médico, cuidadoso, un filósofo, un hombre de buenas costumbres, constante en la meditación, y que no sea avaro ni ambicioso. La siguiente. Bueno, aquí está. Eso lo dice Racés. Racés es el primer médico siglo IX, finales y comienzos del X, que es considerado el primer médico humanista y liberal de la Edad Media. Escribió entre sus obras más importantes El Continente y el Liber Medicinalis Almanzoris, dando en ellos mucho más importancia a la profilaxis a través de la dietética. Otro de los médicos árabes en esta época, digamos, del esplendor de esa medicina árabe, es Avicena. Avicena es el clásico de la medicina árabe y uno de los grandes genios de la historia universal del pensamiento. Se llamaba Abu Ali al-Husayn ben Abdallah ibn Sina, que entonces se resumía como Avicena, y fue filósofo, teólogo, médico, astrónomo,
político, escritor y devoto de la mesa y el arenque. Dilapidó su fortuna heredada y muere a los 57 años de edad, dejando más de 200 obras, entre ellas su obra cumbre, su obra máxima, que es el Canon, apoyando a Galeno, y recoge prácticamente en detalle todo el saber médico para la época y es un texto obligado de todos los estudiantes de medicina hasta prácticamente el siglo XVIII, el canon de Avicena. La siguiente. Otros médicos árabes, médicos filósofos árabes. Abenzoar, que nació en Sevilla, separó la medicina de la cirugía. Averroes, que es seguidor de Aristóteles, y su obra da origen a una corriente filosófica que se llama el averroísmo. Su obra filosófica es más escolástica que médica. Maimónides, que es un judío cordobés, que bajo la sombra de Aristóteles racionalizó filosóficamente sin transformarla la religión de su pueblo. Sufrió persecución religiosa y se tuvo que emigrar al Oriente y ahí en Oriente entonces fue médico del sultán Saladino. Estuvo a la altura de Hipócrates y la medicina era para él, bueno, su modo de vida que mezcló con la política. Puso en duda las afirmaciones de Galeno, ya había comenzado a dudarse un gran de las afirmaciones, sobre todo anatómicas, de Galeno. Los árabes entonces descubrieron el alcohol, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, continuaron con las tradiciones herméticas, buscaban el elixir de la vida y la piedra filosofal. Fueron alquimistas, inventaron la farmacia, ya que conocieron la destilación y eh, el célebre Harún al-Rashid, el califa de las mil y una noches, como les dije, que vivió entre los siglos 8 y 9, comenzó a construir hospitales cercanos a las mezquitas. En el 1258 es destruida Bagdad, pero ellos conservaron el legado hipocrático y recuperaron las concepciones griegas. La siguiente. En el resto del continente europeo, que no está siendo dominado por los árabes, porque fíjense que desde el punto de vista geográfico ellos se paran en los Pirineos. Entonces tenemos toda esa parte de las Galias. ¿Qué va a pasar allí? Esa va a estar gobernada por la dinastía merovingia, unos reyes bárbaros, entre los cuales el último es Clodoveo.
mm, ahí comienza a destacarse entonces uno de los señores más poderosos que hay, que es Carlos Martel. Carlos Martel congrega un ejército y derrota a los bárbaros en la batalla de Poitiers, célebre batalla de Poitiers. El hijo de Carlos Martel es Pipino el Breve, que va a ser el primer rey de esa dinastía carolingia, que es nombrado rey no solamente, sino que también con el auspicio del Papa, la iglesia, de la Iglesia Católica en ese momento. Pipino el Breve inicia entonces esa dinastía carolingia y su hijo mayor es Carlomagno. Carlomagno, que va a ser entonces el emperador de un imperio tan vasto como fue el anterior imperio romano. Y va a dar en esta época y bajo esta dominación, vamos a decir así, va a comenzar a formarse el sistema social que va a predominar en Europa hasta el siglo XIII, que es el feudalismo. Porque los esclavos, la clase más pobre, em, que está asentándose, vamos a decir así, después de la caída del Imperio Romano, es muy débil para librarse, para defenderse por sí mismo, y entonces buscan la ayuda de los señores más poderosos, que van a ser esos señores feudales, y ahí se va a ir iniciando ese feudalismo que va, como les dije, a alcanzar su máxima expresión en el siglo, en el siglo XIII. Carlomagno es culto, ha estudiado astronomía y, y él es el que inicia entonces las llamadas escuelas carolingias, que son escuelas unidas a las principales iglesias, a las catedrales que se están fundando en esos momentos y que están unidas también a las residencias monásticas, donde están viviendo los monjes que atienden esas catedrales. Entonces hay esta mezcla de la medicina que es ejercida por los monjes en los monasterios y se inician entonces también las escuelas carolingias. Vamos a decir, los maestros son esos monjes que se encuentran en los monasterios y que están custodiando lo poco que va quedando de la herencia cultural griega allí en esos monasterios. Pero con la muerte de Carlomagno se derrumba el imperio y concluye ese primer periodo medieval. Que sigue la llamada Alta Edad Media. Alta Edad Media que es desde que se disuelve el Imperio Carolingio hasta el siglo XIII, la crisis del orden medieval. Y vamos avanzando rápidamente. Y vamos a terminar aquí, no se vayan a desesperar.
Esta es la época entonces del feudalismo y de las cruzadas. A partir del siglo X y XI, las condiciones políticas, económicas y sociales y el crecimiento poblacional que ocurre en el siglo XI van a dar origen a la formación de las ciudades, porque hasta ahora lo que hay es feudalismo. Los campesinos agrupados en sus aldeas dependiendo de un señor feudal. Ahora van a aparecer las ciudades, los burgos, que van a estar pobladas por artesanos y mercaderes que no están sujetos a las reglas feudales. Surge el espíritu de empresa y se van agrupando en esos lugares que van a ser las ciudades, y esas ciudades entonces van a atraer a los campesinos de los feudos que van a poder así escapar de la dominación de los señores. La religión cristiana va avanzando, vamos a decir así, y se van constituyendo monasterios. Los primeros monjes que son, vamos a decir, particulares, privados, se van agrupando en monasterios. Y entre los primeros monasterios que se fundan son los monasterios benedictinos, que tienen su mayor expresión hacia los siglos 9 y, eh, y, y 2, entre los siglos 9 y 12. Son sedes de las escuelas, las que ha dejado Carlomagno, pues, para la instrucción general, y estas escuelas van a dar origen entonces a escuelas más importantes, las escuelas catedralicias, y la medicina se sigue realizando en los conventos. Son los monjes los que practican esa medicina. En el año 910 se funda el monasterio de Cluny, que renueva la vida ascética y rescata el copiado de los antiguos manuscritos. La iglesia también se renueva, había caído en una etapa muy triste y muy oscura, y se va renovando la confianza en la religión. Las escuelas catedralicias son la simiente de las universidades, de las futuras universidades. Y allí se imparte, es decir, ahí se va a trabajar pues la escolástica. Son importantísimas la escuela de Chartres y la escuela de Montpellier, que se nutre de las traducciones de Toledo, las traducciones de los médicos árabes. La escuela de Salerno se inicia a principios del siglo IX y alcanza su clímax en el siglo XII, con las contribuciones de Constantino el Africano. Y dura hasta el siglo XIV, más o menos. La medicina árabe penetra en Salerno a través de Constantino el Africano. Y la escuela se convierte prácticamente en una academia. Se leían los médicos antiguos, los filósofos. Su fama se extendió a raíz de la aparición de un poema que circuló por todo ese mundo conocido, de 362 versos, el Regimen Sanitatem Salernitanum.
que hace referencia al modo de vida, a la manera de vivir. Esta escuela es casi una universidad, la escuela de Salerno, y reglamentó los estudios médicos. Por primera vez se reglamentan allí los estudios médicos. Su fama se va a mantener hasta el siglo XV, más o menos, y ella va a ser abolida por Napoleón en el 1811. Pero para este momento ya hacía siglos que había dejado de existir. Y nos vamos a quedar hasta aquí, creo yo, para ver la siguiente, Gladys. Sí, nos quedamos hasta aquí en el día de hoy. Ajá.